Firmaste el papel, pagaste al abogado, guardaste el documento en un cajón y durante semanas dormiste tranquilo creyendo que lo que construiste durante décadas estaba protegido. Ese momento de alivio que sentiste fue real. El problema es que la protección que creías tener probablemente no lo es. Hay hombres que hicieron exactamente lo mismo que tú. Siguieron cada instrucción de su abogado. Firmaron en el lugar correcto. Pagaron miles de dólares por un documento redactado por un profesional. Y aún así, un día se encontraron sentados en una sala de tribunal viendo cómo un juez leía ese acuerdo durante 90 segundos y lo descartaba como si nunca hubiera existido. No perdieron porque fueron descuidados. Perdieron porque nadie les explicó que un acuerdo prenupcial no es una fortaleza, es una sola pared. Y una sola pared no protege nada cuando el viento viene desde otro ángulo. Un suscriptor dejó un comentario que no he podido olvidar. Dijo que perdió más de $240,000 en su divorcio a los 56 años, que terminó con $80,000 en deudas y una obligación de $18,000 con el fisco, que tuvo que declararse en bancarrota y pasó 14 años reconstruyendo desde cero lo que ya había construido una vez. Hoy tiene 70 años, una casa nueva y 2 pensiones, pero esos 14 años no los recupera nadie. Lo más probable es que ese hombre también tuviera un acuerdo prenupcial. La mayoría de hombres cuidadosos de su generación los tienen, pero solo tenía una capa, y esa capa no fue suficiente. Esto no es un video sobre desconfiar de las mujeres. Es un video sobre algo mucho más específico y mucho más urgente. Entender por qué el documento en el que estás confiando tiene grietas predecibles que un juez puede usar para anularlo completamente, y qué necesitas construir encima de él para que eso no te suceda a ti. El año pasado más de 1 millón de hombres buscaron en Internet cómo proteger sus activos en caso de divorcio. No eran hombres paranoicos ni amargados. Eran hombres que habían visto el patrón de cerca, en su padre, en su hermano, en un amigo, y decidieron que no querían aprender esa lección de la manera costosa. Si estás viendo este video es porque tú también lo viste, o porque algo en tu situación actual te genera una duda que todavía no has podido nombrar con claridad. Suscríbete a Corazón de Hierro ahora mismo, antes de continuar. Lo que viene en los próximos minutos requiere atención completa, porque cada punto está conectado con el siguiente, y saltarte uno significa perder la estructura completa de protección que vas a aprender hoy. Hay 3 formas específicas y documentadas en las que un acuerdo prenupcial desaparece frente a un juez. Tu abogado probablemente no te habló de ninguna de las 3 con la claridad que merecías. Y la primera de ellas ocurre antes de que la ceremonia siquiera comience, en los días exactos entre la firma y la boda, en un detalle de tiempo que la mayoría de hombres nunca considera porque nadie les dijo que ese detalle podía costarles todo. La primera se llama coacción y opera en un territorio donde la mayoría de hombres nunca pensó buscar un problema. No tiene que ver con amenazas ni con presión obvia. Tiene que ver con tiempo. Específicamente, ¿con cuántos días pasaron entre el momento en que ella recibió el documento final y el momento en que lo firmó? California exige un mínimo de 7 días. Los abogados en Nueva York y Texas recomiendan entre 21 y 30 días para evitar cualquier argumento posterior. Pero lo que la mayoría de abogados le dice a sus clientes es simplemente que lo firmen antes de la boda, sin explicar que 8 días antes de la ceremonia, con los invitados confirmados, el salón pagado y los boletos de luna de miel comprados, un juez puede leer esa situación de una forma completamente diferente a como tú la viviste. Cuando hay presión social, económica y emocional acumulada alrededor de una fecha que ya no se puede mover, firmar un documento en ese contexto no siempre se considera una decisión libre. Se puede considerar una decisión forzada, y una sola palabra en la sala del tribunal, coacción, es suficiente para que todo lo que negociaste durante meses desaparezca como si nunca hubiera existido. No se modifica, no se ajusta, se descarta por completo. Un hombre gastó $3,500 en lo que creyó que era protección sólida. Ella gastó 90 segundos en la audiencia para deshacerlo. Eso equivale aproximadamente a $38 por segundo de falsa seguridad. La segunda forma es la divulgación incompleta, y es más traicionera porque generalmente ocurre sin ninguna intención maliciosa de tu parte. Cuando te sentaste con tu abogado, listaste tus activos: la casa, las cuentas de retiro, los ahorros, el portafolio de inversiones.
Todo lo que tenías en mente ese día quedó en el papel. El problema es lo que no estaba en tu mente. Las opciones sobre acciones que tu empresa te otorgó 3 meses antes de la boda y que todavía no habías ejercido. La herencia de un familiar que murió ese año y que aún estaba en proceso legal. El negocio paralelo que iniciaste sin ingresos todavía y que no consideraste relevante mencionar. Un suscriptor describió exactamente esa situación. Omitió opciones de acciones no consolidadas porque su abogado le dijo que no contaban hasta que se ejercieran. El juez no compartió esa interpretación. El prenup fue anulado. Perdió una porción significativa de su pensión por una línea que nadie consideró importante en su momento. La tercera forma tiene nombre legal: términos inconscientes. Es la manera en que los tribunales describen cláusulas tan extremas que se niegan a aplicarlas independientemente de que ambas partes las hayan firmado voluntariamente. Frases como, en caso de divorcio ella no recibe nada, o el esposo retiene el 100% de los activos adquiridos durante el matrimonio, son exactamente el tipo de lenguaje que muchos hombres piden expresamente porque quieren protección máxima. Sus abogados lo redactan porque están pagados para hacerlo. Pero los jueces no están obligados a respetar lo que tú querías cuando firmaste. Están obligados a aplicar lo que es legalmente sostenible. Y cuando un acuerdo deja a una parte completamente sin recursos, los tribunales tienen autoridad para descartarlo en su totalidad, no para ajustarlo, sino para eliminarlo por completo, dejándote exactamente en la misma posición que si nunca hubieras firmado nada. 3 mecanismos distintos, 3 situaciones completamente diferentes. Y los 3 llevan al mismo resultado. El documento en el que confiaste deja de existir justo cuando más lo necesitabas. Pero entender cómo falla un prenup es solo la mitad de lo que necesitas saber. La otra mitad es comprender algo que sucede mucho antes de que llegues a un tribunal, algo que ocurre antes de que la relación siquiera avance, en los primeros encuentros, en las primeras conversaciones, cuando tú todavía crees que estás siendo evaluado por quién eres y no por lo que tienes. Hay una conversación que probablemente ya tuviste sin saber que estaba ocurriendo. No fue en un tribunal, no fue frente a un abogado. Fue en una cena tranquila, con música de fondo y una copa de vino entre los dos. Ella sonreía, hacía preguntas, parecía genuinamente curiosa sobre tu vida, y tú respondiste con naturalidad porque eso es lo que hace la gente cuando alguien muestra interés. Lo que no notaste es que cada respuesta tuya estaba siendo procesada, de una manera que tú no estabas procesando las de ella. Un suscriptor describió este patrón con una precisión que resultó incómoda para muchos hombres que lo leyeron. Dijo que en cada cita las primeras 3 preguntas eran siempre las mismas. ¿A qué te dedicas? Si estás retirado, ¿a qué te dedicabas antes? Si tienes casa propia. Pensó durante semanas que era interés genuino en su historia. Después entendió que era una auditoría financiera ejecutada con sonrisa incluida. Cuando sus respuestas no proyectaban el retiro anticipado que ella buscaba financiar, la conversación perdió temperatura y la relación no avanzó. Eso no es una anécdota aislada. Es un patrón que se repite con suficiente consistencia como para que más de 1 millón de hombres buscaran el año pasado cómo proteger sus activos en caso de divorcio. No llegaron a esa búsqueda por paranoia. Llegaron porque reconocieron algo en su propia experiencia que no podían nombrar del todo, pero que sentían con claridad. El problema central no es la intención de nadie en particular. El problema es la asimetría de información. Ella llega a la relación habiendo observado patrones, habiendo aprendido de experiencias propias o ajenas, con una claridad sobre lo que busca que tú raramente tienes sobre lo que deberías estar protegiendo. Tú llegas pensando en conexión. Ella en algunos casos llega pensando en estructura. Y esa diferencia de enfoque, cuando no la conoces, trabaja completamente en tu contra. Hay otro comentario que recibimos en este canal que ilustra hasta dónde puede llegar ese patrón cuando se repite durante años. Un suscriptor describió a su propia hermana, que iba por su 4º matrimonio. Los 3 anteriores habían terminado en divorcio, y en los 3 casos ella había salido con activos significativos. Cuando el dinero del tercer matrimonio comenzó a agotarse, encontró al 4º marido, 10 años menor, trabajador, y según palabras del suscriptor, ella no lo deja retirarse. 4 matrimonios, 4 hombres que probablemente creyeron que lo suyo era diferente. 4 situaciones que siguieron exactamente el mismo guión. Esto no significa que cada relación esconda una estrategia calculada. Significa que la ausencia de protección,
convierte cualquier relación en una exposición financiera que depende únicamente de la buena voluntad de otra persona. Y construir tu seguridad sobre la buena voluntad de alguien más no es confianza. Es ingenuidad con consecuencias medibles. El hombre que entiende esto no actúa desde el miedo, actúa desde la misma lógica con la que protege cualquier otra cosa que le importa. No dejas tu casa sin seguro porque confías en que nunca habrá un incendio. No manejas sin cinturón porque confías en que los demás conductores son cuidadosos. Construyes capas de protección precisamente porque el mundo no funciona únicamente sobre buenas intenciones. Y esas capas existen. Son concretas, tienen nombre legal, tienen costo específico y han resistido impugnaciones en tribunales reales. La primera de ellas es la que más hombres desconocen completamente porque nadie la menciona en la misma conversación que el acuerdo prenupcial, a pesar de que es significativamente más sólida que cualquier documento que hayas firmado antes de tu boda. Se llama fideicomiso irrevocable y la mayoría de hombres nunca lo considera porque nadie lo menciona cuando hablan de proteger lo que construyeron. La conversación siempre termina en el mismo lugar. Firma un buen prenup, consigue un abogado competente, asegúrate de que todo esté en orden antes de la boda. Ese consejo no es malo, es incompleto, porque existe una estructura legal que opera en un nivel completamente diferente al de cualquier acuerdo prenupcial, y que cuando está correctamente establecida, un tribunal generalmente no puede dividir en un divorcio. El principio es simple, aunque sus implicaciones son profundas. Un fideicomiso irrevocable es una entidad legal independiente que contiene activos. Una vez que transfieres bienes a esa entidad, esos bienes técnicamente dejan de ser tuyos, pertenecen al fideicomiso, y lo que no te pertenece a ti no puede ser reclamado por tu cónyuge en un proceso de divorcio. Un hombre estableció su fideicomiso 5 años antes de casarse, transfirió sus propiedades de alquiler a esa estructura, se casó. 3 años después, el matrimonio terminó. Su ex esposa intentó reclamar los ingresos generados por esas propiedades durante el matrimonio. El tribunal determinó que no procedía. Esos activos existían dentro del fideicomiso antes de que el matrimonio comenzara, lo que los excluía de la categoría de propiedad matrimonial. El prenup podría haber sido impugnado. El fideicomiso no lo fue. Esa diferencia vale cientos de miles de dólares, dependiendo de lo que hayas construido. Pero hay condiciones que determinan si esta protección funciona o se derrumba. La más importante es el tiempo. El fideicomiso necesita establecerse con años de anticipación, no semanas antes de la boda ni meses después de conocerla. Cuando un tribunal ve una transferencia de activos realizada justo antes o durante un proceso de divorcio, lo interpreta como ocultamiento fraudulento de bienes y puede revertirla completamente. La protección existe precisamente porque el fideicomiso precede a la relación, no porque reacciona a ella. La segunda condición es la separación absoluta. Si durante el matrimonio usas activos del fideicomiso para pagar gastos conyugales, si mezclas esos recursos con las finanzas compartidas de cualquier forma, estás erosionando la línea que hace al fideicomiso defendible. Los tribunales interpretan esa mezcla como evidencia de que tú mismo trataste esos activos como propiedad matrimonial. Y una vez que esa interpretación queda establecida, la protección se debilita considerablemente. El costo de configurar correctamente un fideicomiso irrevocable ronda entre $2,000 y $7,000 dependiendo de la complejidad de tus activos y del estado donde resides. El mantenimiento anual, que incluye declaraciones fiscales específicas para la estructura, puede sumar algunos cientos adicionales por año. Frente a una pérdida promedio de $150,000 en un divorcio tardío, según datos del Census Bureau, esa inversión no requiere justificación elaborada. La segunda capa trabaja en paralelo con el fideicomiso y se construye con algo que la mayoría de hombres tiene pero no organiza correctamente: documentación. Cuentas bancarias abiertas antes del matrimonio con registros claros de sus saldos originales. Escrituras de propiedades que muestran titularidad exclusiva desde antes de la relación. Valuaciones fechadas que establecen el valor prematrimonial de cada activo relevante. Y durante el matrimonio, separación estricta entre lo que era tuyo antes y lo que se genera dentro del vínculo conyugal. Un hombre mantuvo su negocio completamente separado de las finanzas matrimoniales durante años. Nunca usó fondos conyugales para gastos del negocio. Nunca usó ingresos del negocio para gastos del hogar compartido.
Cuando llegó el divorcio y su exesposa reclamó la mitad de la empresa, la documentación habló por él. El tribunal confirmó que ese negocio nunca había sido propiedad matrimonial, porque el papel trail era impecable desde el primer día. Eso no es suerte. Es preparación que se construye antes de necesitarla, exactamente como cualquier otra forma de protección que funciona cuando más importa. Y hay una tercera capa. Una que resulta especialmente relevante para los hombres que están leyendo esto ya casados, pensando que el momento de actuar ya pasó. No pasó. Hay hombres que llegaron a este punto del video con una incomodidad específica, que no es miedo sino reconocimiento. Reconocen que el momento que describimos anterior, ese periodo ideal para construir protección antes de que la relación comenzara, ya quedó atrás. Están casados. Algunos llevan años siéndolo. Y la pregunta que están haciéndose ahora mismo no es teórica, sino completamente práctica. ¿Qué hago con esto a partir de hoy? La respuesta existe y tiene nombre concreto. Un acuerdo postnupcial es un contrato firmado después de que el matrimonio ya comenzó. Misma función que un prenup, diferente momento, y en varios aspectos críticos. Potencialmente más sólido que el documento que firmaste antes de la boda. La razón es directa. El argumento de coacción que destruye tantos acuerdos prenupciales simplemente no aplica de la misma manera cuando han pasado 2 o 3 años de matrimonio. No hay fecha de boda presionando. No hay depósitos pagados que generen urgencia artificial. Ella ha tenido tiempo real para consultar su propio abogado, para negociar términos, para entender exactamente lo que está firmando. Ese contexto cambia fundamentalmente cómo un tribunal evalúa el acuerdo si algún día es impugnado. Un hombre en sus 50, con varios años de matrimonio acumulados, formalizó un postnup con divulgación financiera completa y representación legal independiente para ambas partes. Los términos eran razonables, no diseñados para dejar a nadie sin nada, sino para establecer con claridad qué era propiedad separada y qué era propiedad conyugal. Cuando el matrimonio terminó años después y su exesposa intentó impugnar el acuerdo, el tribunal lo sostuvo. La combinación de tiempo transcurrido, transparencia en la divulgación y representación independiente, construyó un documento que resistió el escrutinio judicial. Hay un elemento dentro del postnup que los jueces tienden a ver favorablemente y que vale la pena considerar con atención: la cláusula de extinción. Es una disposición que establece que el acuerdo expira después de cierto número de años o bajo condiciones específicas. A primera vista parece una concesión innecesaria. En realidad es una señal de buena fe que demuestra que el acuerdo no fue diseñado para explotar a nadie permanentemente, sino para establecer claridad durante un periodo determinado. Esa señal importa cuando un juez evalúa si los términos son justos o abusivos. Lo que no funciona en un postnup es exactamente lo mismo que no funciona en un prenup. Divulgación incompleta. Ausencia de representación legal independiente para ambas partes. Términos tan extremos que ningún tribunal los consideraría razonables. Si vas a construir esta capa, tiene que construirse correctamente desde el principio, porque un postnup mal estructurado puede ser tan vulnerable como el prenup que ya tienes en ese cajón. El costo varía entre $1,500 y $8,000 dependiendo de la complejidad de la situación y del nivel de acuerdo entre ambas partes. Cuando hay disposición mutua y claridad sobre los términos, el proceso es más directo. Cuando hay tensión o desacuerdo sobre puntos específicos, el costo sube porque el tiempo legal aumenta. Ahora tienes las 3 capas completas. El fideicomiso irrevocable como fundación, que los tribunales generalmente no pueden dividir. La documentación de propiedad separada como registro continuo que habla por ti sin que tengas que argumentar nada. Y el postnup como estructura formal que puede cerrar las vulnerabilidades que tu prenup original dejó abiertas, o que puede construirse desde cero si nunca tuviste nada. Ninguna de estas 3 capas es garantía absoluta. El sistema legal no ofrece garantías absolutas a nadie. Pero la diferencia entre un hombre con estas 3 estructuras en su lugar y un hombre con un solo documento guardado en un cajón no es pequeña. Es la diferencia entre 40 años de trabajo protegidos y 40 años de trabajo expuestos a una decisión que un juez puede tomar en menos tiempo del que tardaste en leer este párrafo. Lo que hagas con esta información a partir de hoy es completamente tuyo. Llegaste hasta aquí y eso no es casualidad. La mayoría de hombres consume contenido durante 30 segundos y sigue desplazando la pantalla sin que nada cambie realmente en su vida. Tú te quedaste.
Eso significa que algo de lo que escuchaste hoy aterrizó en un lugar donde ya existía una pregunta que todavía no habías podido responder completamente. Repasemos lo que construimos juntos en este video. Viste que un acuerdo prenupcial tiene 3 puntos de quiebre específicos que la mayoría de abogados no explica con la claridad que mereces. La coacción por tiempo insuficiente. La divulgación incompleta por activos que parecían irrelevantes. Los términos tan extremos que ningún tribunal los aplica sin importar que ambos los hayan firmado. Entendiste que confiar en un solo documento para proteger décadas de trabajo es apostar con una sola carta en una mano que requiere 3. Aprendiste que el fideicomiso irrevocable opera en un nivel que los prenups no alcanzan, que la documentación separada construida desde el primer día habla por ti sin que tengas que argumentar nada, y que el acuerdo postnupcial existe precisamente para los hombres que creen que ya es demasiado tarde para actuar. No lo es. Cada día sin estas capas en su lugar es un día más de exposición acumulada sobre lo que construiste durante años. La protección real no se construye cuando el problema ya llegó. Se construye antes. Y el mejor momento para empezar es hoy. Suscríbete ahora a Corazón de Hierro. Cada semana publicamos contenido que va directo a lo que nadie más tiene el valor de decirte sin rodeos ni frases diseñadas para hacerte sentir bien sin cambiar nada. Dale like a este video ahora mismo para que YouTube lo muestre a más hombres que necesitan escuchar esto antes de perder lo que tardaron décadas en construir. Revisa los otros videos del canal porque cada uno profundiza en aspectos distintos que este video apenas tocó. Y ahora lo más importante. Escribe en los comentarios cuál es el mayor sueño de tu vida. Ese objetivo que te mueve cuando todo lo demás falla. El que guardas con cuidado porque vale demasiado para exponerlo sin razón. Este video me costó días completos de investigación y estructuración real. No fueron minutos. Tu comentario es lo que hace que ese esfuerzo tenga sentido, y lo que le demuestra a otro hombre que llegó aquí sintiéndose solo que hay una comunidad real, construyéndose en este canal. Escribe ahora. Corazón de Hierro te está leyendo.